compartido, haya un desgaste, son 8 meses. Algunos de ustedes, no sé la particular situación de cada uno de ustedes, de los que están ahorita escuchando, pero algunos de ustedes han, pues, salido todavía a la oficina, o a tener que trabajar por diversas cosas. En algunos momentos, al principio, pues, la gente todavía hacía sus súpers, eventualmente algunos todavía puede ser que lo continúen haciendo, otros ya optaron desde hace bastantes meses a recibirlo en casa, ¿no? Sin embargo, ¿qué implica esto? ¿No? Que podamos reflexionar un poco sobre qué efectos y qué implicaciones tiene el que de pronto la habitación, que es como el espacio más íntimo que tiene un niño o un adolescente cuando tiene su cuarto propio en casa, eh, ese espacio tan íntimo que difícilmente se ve invadido por cualquier persona, incluso cuando se invita amigos o a la misma novia o el novio, a veces los padres, ¿no? Condicionan la posibilidad de que suban a los cuartos, que se encierren, que estén solos en los cuartos. eh, no es tan común, no es un espacio privado, es un espacio íntimo. Y hoy ese espacio íntimo, desde hace ya varios meses, se ha visto en la gran mayoría de ellos que toman sus clases ahí, algunos no los toman ahí, invadido por la mirada de los demás. Porque además a los chavos se les pide tener su cámara abierta durante las clases y están permanentemente el afuera en el adentro. Y también la intimidad implica que cuando el cuarto se vuelve el salón de clases estaba fuera del hogar. El aula escolar era un espacio extraterritorial de lo familiar. Y cuando la familia está presente a la escucha, digamos, aunque no lo quiera, de lo que el adolescente puede expresar en el salón de clases, que en este momento es su cuarto, es muy incómodo, porque el salón muchas veces, y más para los adolescentes, era el espacio donde ellos podrían, o sea, podrían comportarse de otra manera que no, muchas veces no se comportaban en casa. Ellos mismos lo dicen, o sea, no soy el mismo con mi familia, que con mis amigos, que con mi novia, no porque sean falsos o porque no sean íntegros, sino porque cada relación es muy distinta. Y a algunos les cuesta trabajo, y de hecho, el otro día un chavo me decía, bueno, algo que me ha dificultado mucho estudiar en una escuela de hombres, sobre todo era un chavo de secundaria que yo entrevisté para poder pasar a la prepa, y me decía que es justamente la dificultad de diferenciar de pronto cómo le habla a su novia y darse cuenta de que a veces ella es la que le tiene que decir, hey, fíjate cómo me estás hablando. Pero esa posibilidad que tiene de reconocer porque el otro le dice que así no va la cosa, que no son amigos, que son pareja, el ver a un amigo o una amiga en el salón compartir una tontería y poderse reír juntos, el poder dar una opinión en una clase que a lo mejor incluso desnude o deje de entrever algo de lo que pasa en la familia, que la pregunta parezca de lo más inocente o de lo más, pues sí, como impersonal, pero que hable totalmente de ellos, como suele pasar cuando ellos hacen una pregunta porque les inquiete alguna duda en alguna materia en particular. Eso hoy no está pudiendo ocurrir de la misma forma. Algunos se han inhibido, algunos han optado por guardar mucho silencio durante las clases virtuales. Y cuando no hay esta oportunidad, como no lo está viendo ahorita entre ustedes y yo, ¿no? De poder tener esta interlocución, este diálogo, porque estoy exponiendo, como muchos profesores lo hacen, eh, están en silencio y en ese silencio algunos están ocupados en atender, pero otros están dispersos, otros están pero sin estar. Y también la incomodidad de saberse vistos o escuchados permanentemente rompe con lo que es el aula escolar. Hoy la escuela no existe, definitivamente. Y el hogar para ustedes también es un espacio incómodo, porque incluso ya existían estos coworkings, ¿no? Estos como espacios donde las oficinas ya no son oficinas en muchos empleos, ¿no? Ya se tienen mesas compartidas y espacios en donde uno se ve la cara con el de enfrente, con la misma computadora, o bueno, diferente computadora, pero los espacios cada vez más eran como de todos y de nadie, ¿no? Y ahorita en el hogar esto también está pasando. Entonces, un poco empezar aquí a jugar con el estereograma del principio y ver la imagen desde fuera y decir, a ver, ¿cómo se ven en una dinámica cotidiana, en un día a día, ¿no? ¿Cómo ustedes están viendo hoy ya después de 8 meses de inercia del confinamiento, que todavía no terminamos por podernos adaptar, quizá, o sea, a lo mejor algunos sí se sientan adaptados, pero creo que al final
hay algo que no termina de sentirse como todavía esa posibilidad de descansar en la adaptabilidad porque se prevé o se estima, se espera que esto vaya a volver a cambiar hacia otra cosa. Entonces, este cansancio partamos de entender, no sé si entender, pero sí advertirnos de este cansancio, porque todos pueden estar cansados hoy. Y al estar todos cansados hoy, quien haga deporte sabe que cuando uno está cansado no toma las decisiones de la misma manera. Cuando uno estudia y está cansado no puede aprender de la misma forma. Entonces, partamos de entender en esta primera reflexión que hay un cansancio inherente a todos, que hay algunos que saben lidiar mejor con que otros. Los niños pequeños, algunos lo hacen mejor, nos enseñan bastante, pero hay un cansancio, hay que considerarlo. El segundo punto tendría que ver con la percepción que también los adolescentes nos dejan entrever en estas respuestas que dan de todos los grupos. Yo aquí estoy abundando sobre las respuestas que leí de todos los grupos y estoy poniendo lo más importante, lo que me pareció más constante, más relevante para ustedes, que es estas pequeñas como situaciones de lo que ellos llaman con estos términos que pueda estar aconteciendo en el hogar. Preguntarnos, ¿soy yo o podría ser yo una madre llamada intensa por mi hijo o por mi hija adolescente en este momento? ¿A qué le llaman madre intensa los chavos y las chavas hoy? Le llaman a esta posición de una madre que está permanentemente ocupada y preocupada por exigir, pero que desde la percepción de este hijo o esta hija o estos hijos e hijas que dicen esto es exagerado, ¿no? Hay algo que se entrevé, que se deja percibir, que puede percibir el hijo o la hija que está de más, que quizá se está presionando un tanto de más, que hay algo incluso del orden como de tinte paranoico, no en el sentido patológico, ¿no? Sino en un sentido de creer que algo va a pasar. Ya sea que algo va a pasar que cuando el hijo pide salir, evidentemente es un miedo real, irracional, pero preocuparse porque pueda contagiarse, pero también porque va a poder reprobar, ¿no? Eventualmente la preparatoria por no poner atención a lo mejor en alguna clase o no conectarse a alguna. Esa sobre exageración sentida como exageración por el hijo o la hija es algo que podríamos preguntarnos. ¿Me siento así? De pronto me he visto a mí mismo, a mí misma, desbordado, porque también hay padres que están en esa posición, pero lo que más sonó, lo que más se habla es de ciertas madres que están en esa posición de intensidad, ¿no? De querer que todo esté perfectamente bien. Y en este momento está claro que no está todo perfectamente bien, aunque uno lo intente. Y no es culpa de nadie que no esté todo perfectamente bien. Entonces, la cuestión es poder preguntarnos, para al final preguntar a los hijos y a las hijas si es esa percepción la que él o ella tienen de mí, para poder empezar a pensar, ¿no? ¿Qué será? ¿En qué sentido a mí me podrían percibir así? Si no, no me queda el saco y no me lo pongo. Pero es importante como hablar de lo general para después cada uno de ustedes poder ir aterrizando hacia lo particular, hacia lo singular. Luego está lo hiper, que está tan de moda, ¿no? La vez pasada hablaba de lo hiperactivo, hiperconectados, hipersexualizados. Hoy estamos hablando de la hipervigilancia, ¿no? La hiperpresencia, la inminente presencia, inevitable presencia de los padres dentro del hogar, que cada hogar es muy distinto, pequeños espacios, grandes espacios. Hemos visto chavos que toman clases desde la playa y otros chavos que toman clases desde su casa en Cuernavaca, en Cocoyoc, o en Tepoztlán, o en Valle de Bravo, y otros que toman clases en su departamento, donde han estado confinados desde el inicio de la pandemia. Entonces, esa circunstancia vuelve a veces para algunos muy complicada la sensación de esta hipervigilancia, esta hiperpresencia, este hipercontrol de hasta lo que dice el chavo o el profesor en la clase o el chavo con amigos o con otros compañeros con los que se conectó para una videollamada o un videojuego. Pero esta cuestión de lo hiper otra vez tiene que ver con algo de lo que pudiéramos estar cayendo en un exceso, en un plus. O sea, no es que uno deba desatender a los hijos o no deba estar pues presente, porque la presencia no es solo física. Se puede estar absolutamente ausente estando presente físicamente. La presencia es otra cosa. Estar presente para el hijo hoy o la hija hoy va a pasar por otro lugar. Va a pasar por la posibilidad de saber jugar este espacio de toma de distancias,
de acercamiento y distancia. Es algo difícil, pero la distancia es algo que ellos están pidiendo hoy. Poder hacer distancia en un lugar donde las paredes a veces se siente que se hacen más pequeñas cada vez y encontrar espacios propios, sentir que tienen un respiro, que su respiración no se combina con la de la madre o con la del padre, que están ahí respirándole, ¿no? En la nuca, viendo la clase online o viendo si hace tarea o viendo si está jugando o no videojuegos o si ya se durmió. Hay que pensar algo que lo pensaba decir más adelante, pero ahorita vino, que es la cuestión de algo que un psicoanalista dice, Luciano Lutero, que lo cito yo mucho, habla de que la crianza ya terminó en la infancia. De lo que se trata en la pubertad y en la adolescencia es de acompañamiento. La crianza termina en la infancia. Entonces, esto puede parecer muy disruptivo o subversivo si pensamos la paternidad en un sentido de continuar, por ejemplo, a las adolescentes y los adolescentes corrigiéndoles las cosas, eventualmente diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, cuándo tienen que hacerlo. Eh, es difícil entender esto, pero la cuestión es que cómo acompañamos a un adolescente ahora, ¿no? Con una hiperpresencia, una hiperpreocupación, con un hipercontrol o con la otra cosa, ¿no? Que podría ser lo opuesto, ¿no? La desatención absoluta. Hay jóvenes que han hablado de que no han podido verse con sus padres en este tiempo, por ejemplo, ¿no? Con sus padres porque están divorciados, sobre todo con el padre. La mayoría de los que los dice expresa vivir con su mamá y no ve a su padre desde hace un tiempo. Algunos han hecho el esfuerzo, depende también del padre, buscar una relación, ¿no? De relación con los hijos, de hablarse, de verse, de reunirse, pero otros no. Entonces, ¿cuál es esa presencia que tengo hoy con mis hijos? Es importante pensar, ¿no? ¿Hay ese juego de distancias o de pronto estoy demasiado cerca? ¿Por qué? Porque la cuestión que va de la mano con el respeto, que es uno de los puntos también que está, es lo que más reclaman hoy es esta cuestión de la privacidad, de lo que se ha perdido con el aula en casa, con la oficina de trabajo, todos han perdido algo del orden de la privacidad, pero yo creo que hay que ser muy respetuosos hoy, por ejemplo, con el tema de tocar la puerta. Uno decía, mi madre entra a todos lados sin avisar, como lo pongo ahí, ¿no? Claro, las madres que vivían en casa, esa era su casa, bueno, es la casa de todos, pero era su mundo. Y podías ir y venir y subías y bajabas y ayudabas y te ocupabas de la casa enteramente. Pero hoy todos tienen un espacio compartido y otro espacio que quizá hay que acotar y delimitar, que es exclusivo de cada uno. Así como a ciertos objetos, hoy los espacios también es importante pensarlos en el orden de la privacidad. La cuestión de la disciplina. Por un lado, hay quienes refieren que hay exceso en algunos padres de disciplina, padres y madres, de disciplina, y otros que falta, pero sobre todo lo refieren, fíjense, es interesante, en relación a los hermanos. Los chavos, las chavas, están muy preocupados por los hermanos pequeños. Están demasiado ocupados por ver qué pasa con ellos también. Es interesante porque tiene que ver con esta como dificultad de desprenderse de esa posición infantil, ocupándose no de lo infantil en ellos mismos, sino de lo infantil en los hermanos. Y entonces algunos los vemos descolocados del lugar, haciéndose pasar de pronto por los que regañan a los hermanos menores o a las hermanas, y eventualmente, como lo dice abajo, peleas entre hermanos, acaban embarrados, dicen ellos, en medio de una situación que no les corresponde y que muchos padres les dicen explícitamente, no te metas porque no es tu lugar. Sin embargo, algo está justo a propósito de todo esto que ha movido, incluso dentro de la casa, se han tenido que mover muebles, se han tenido que mover espacios, se han tenido que reacondicionar, también se tienen que reacondicionar, les están recondicionando las relaciones afectivas entre ustedes, entre todos los que estamos en familia, ¿no? Cada uno con cada cual, hermanos, hermanas, los padres y el lugar que ocupa cada uno en la familia es importantísimo hoy también volvernos a preguntar, ¿desde dónde estoy yo mirando a mis hijos y desde dónde ellos nos están mirando a cada uno como padres y entre ellos como hermanos? ¿Por qué el mayor está ocupando ese lugar? ¿Por qué el de en medio está peleado con todo el mundo? ¿Por qué la más chiquita está consentida por todo? O sea, poder visualizar qué lugar está ocupando cada uno, porque por ahí uno decía algo interesante, que la jerarquía, decía, es que quiero que mi padre me respete, ¿no? Decía, y hablaba de que no fuera a ocupar una posición autoritaria.
y decía algo así como que entienda mi padre que no hay jerarquías en la familia, ¿no? Y que mis hermanas y yo tenemos la misma oportunidad de opinar. Ahí yo diría que hay una cosa sí y una cosa no. En la familia sí hay jerarquías. En la familia sí existen las jerarquías, pero no se confunde con un autoritarismo. O sea, es una cuestión de lugares, de toma de posiciones subjetivas que regulan la forma de relación. Si yo no me coloco en el lugar del padre, en el lugar de la madre, hoy para disciplinar o para hablar con los hijos, eventualmente por quererme llevar muy bien, que eso lo hemos hablado en otros momentos, puedo ocupar el lugar de un gran amigo. Y hay quienes lo dicen, ¿no? Soy el mejor amigo, soy la mejor amiga de mi hija o de mi hijo. Pero la cuestión es que cuando eso pasa, ¿quién entonces está ocupando el lugar del padre o de la madre en ese momento de ausencia, digamos, donde uno está ocupando el lugar del mejor amigo o de la mejor amiga? Uno no puede ser todo para el otro. Cuando uno tiene una relación amorosa o empieza por una amistad, y a veces pasa que los enamorados se dicen, bueno, ¿y ahora qué somos? Somos pareja, pero también soy tu amiga, ¿no? Y hay hasta canciones que dicen, amada, amante, amiga, ¿no? Como todo, eres todo para mí. Pero es falso. En realidad no es cierto. En realidad, cuando uno se casa, la mujer es la esposa, pero bueno, puede tener cierta amistad en el sentido de confianza, de valores que responden a ese tipo de relación, pero ya no se cuentan las mismas cosas, ya no se hablan de las mismas cosas, y no está mal, porque tampoco se trata de hablar de todo, igual con los hijos, y eso es un punto más adelante, pero esta cuestión de regular los lugares, identificar desde dónde estamos colocados para saber desde dónde cada uno está hablando, me parece importantísimo, un tiempo importante en ese momento para poder replantear y pensar. Hay otros fenómenos que ellos refieren que está ocurriendo en casa. Unos, el tema de la importancia del respeto, sobre todo en los espacios y en los tiempos. En los tiempos, en el sentido de que algunos sienten de pronto, ¿no? Los jóvenes muchas veces, yo lo escucho mucho, mucho no ahora, desde siempre, pero la cuestión de sentir que los padres no entienden que ellos también tienen cosas que hacer. Y ahora que están todos en casa, para un padre o una madre puede ser muy fácil que llegó el súper y a lo mejor el hijo está haciendo una tarea o la hija está haciendo una tarea o está en una videollamada, hablando algo de la escuela o está en la clase o yo qué sé. Y ha habido casos que me han comentado algunos chavos que dicen, bueno, me piden que en ese momento llegó el súper y me piden sanitizar o me piden ayudar a, qué sé yo, mover el carro o lo que sea. Uno podría decir, bueno, es que es colaborar. Sí, pero también yo creo que es importante hacerles ver que sus tiempos también se respetan, como ellos tienen que respetar los suyos. Que como pasaba que iban a la escuela en su momento, durante 7 a 2 de la tarde, en el que ese tiempo no había lugar para los padres ahí. Era un espacio donde los padres no estaban, no contaban dentro del espacio escolar. Yo creo que hay que buscar la manera de que ese espacio se respete y que ese tiempo también. Y que también, obviamente, eso ya implica otros rompecabezas, que es la cuestión de los tiempos de los deberes extraescolares, ¿no? En el caso de los hijos también, que puedan no acabar terminándose como lo han pasado con algunos, la madrugada o estos tiempos de insomnio donde los chavos están estudiando hasta esas altas horas, porque dicen que en ese momento es cuando más se pueden concentrar. Y efectivamente es el momento donde más se pueden concentrar, también porque es el momento donde más silencio hay en casa muchas veces, ¿no? La hostilidad. La hostilidad no solo refiere al grito, la violencia, el golpe, las malas palabras, también es el sentirse ignorados, el sentirse que les son indiferentes al padre o a la madre, el sentir que quizá no hay una respuesta, ¿no? A lo mejor por el desgaste, ¿no? De apertura, de posibilidad de realmente abrir el diálogo, la conversación sobre otra cosa que no sea la escuela, por ejemplo, ¿no? O también la hostilidad entre los padres. Algunos de los chavos refieren que sus padres están en proceso de separación en este momento, otros ya lo hicieron y pues el divorcio pudo haber sido reciente o no en buenos términos y están ahí atrapados en una situación donde quieran o no, eso se está viendo, se está sintiendo, se percibe aunque no se hable. Y si se habla, hay que ver de qué manera se está hablando, ¿no? Si es desde la queja, si es desde el reproche, si es cómo. Porque todo eso hoy está pasando más que antes. Hay muchos que han dicho, bueno, yo sabía que tenían problemas mis padres, pero no sabía cómo y cuántos, ¿no? Ahora lo puedo ver más, ahora puedo ver más. Muchos dicen, hablan mucho, y esto me parece que para los que somos hombres es importante escuchar, ¿no? La posición del hombre dentro de la casa, ¿no?
sobre todo los varones, ¿qué lugar le estamos dando a los varones ante esta circunstancia donde dos hombres, ya varones, dos hombres, ya no un niño y su padre, ¿no? Sino ya dos hombres comparten el hogar, o a veces más. Hay muchos de ustedes, no sé si en este grupo ahorita, pero en otros padres de la prepa que sé que conviven con hijos grandes, ya adolescentes, adultos, jóvenes, y que están compartiendo varios hombres el hogar. Y eso tiene su chiste, no es cualquier cosa, no es tan fácil. Para el padre, para los padres varones, no es tan fácil esa posición, es incómoda. También refieren la cuestión de el síndrome de la cabaña, y esto es una palabra literal de ellos, ¿eh? Yo ni siquiera incluso había nombrado alguna vez este síndrome como tal, no es algo patológico, pero lo identifican más en los padres varones, que es como mi padre, y varios lo dicen, por eso lo puse, porque hablan de este miedo y sobre todo molestia, incomodidad de salir después de todo el encierro, que cuando ya los convocan a ir a las oficinas o cuando eventualmente van a tener que volver, se sienten sumamente incómodos con la posibilidad de salir, porque no quieren. Es más, y los notan de malas, te notan de malas, notan a su padre irritado, molesto por la pura causa de tener que salir de casa. El síndrome de la cabaña, porque bueno, saben que en la cabaña uno va normalmente a resguardarse, a quedarse ahí y no salir, ¿no? Y estar ahí en la chimenea guardadito, ¿no? Pero hay padres, sobre todo varones, que están pasando por esto. Y la germofobia está más del lado de algo del orden de lo femenino, no porque así lo sea. Germofobia es palabra de ellos también, no es mía, pero la palabra, digamos, técnica es misofobia, que es como este miedo ya más como excesivo hacia la cuestión de los gérmenes, hacia la cuestión de la limpieza, ¿no? Y hacia la cuestión del orden, sobre todo la limpieza. Pero lo ven más en las madres. Ahora, esta cuestión nos hace pensar en que quienes estuvieron conmigo la sesión pasada sobre las adolescencias en cuarentena, yo les planteé una especie de diagnóstico sobre posiciones, que ahorita vamos a ver, desde donde respondo a una situación estresante, a una situación angustiante, desde la manía, desde la fobia, desde esta posición melancólica, ¿no? Me parece que esto tiene que ver con preguntarnos desde dónde yo estoy respondiendo a esta dificultad como padre, como hombre, como mujer, que me está implicando la experiencia de esto que todos estamos viviendo. Estar confinados, pero estar con la familia, pero estar con las responsabilidades del hogar, con las responsabilidades del trabajo, con las responsabilidades del matrimonio, con las responsabilidades de cada hijo. Es decir, no es cualquier cosa, papás. Por eso me gustó, quise empezar con esto, porque me parece que también ustedes son sumamente importantes en lo que hoy está pudiendo pasar en efecto con sus hijos y con sus hijas, pero también empezando por pensar qué está pasando con ustedes, cómo se sienten ustedes. Creo, ¿con quién hablan ustedes hoy de lo que sienten? Me parece importante preguntar, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, que el adolescente hable, que la hija hable, que hable con alguien, que tenga con quién desahogarse. ¿Y los padres con quién hablan hoy? ¿Con quién están pudiendo hablar de lo que sienten, de lo que pasa cotidianamente? Hay un libro que le recomiendo y que eventualmente si en alguna sesión lo vuelvo a retomar, lo voy a hacer con algunos puntos que esta autora plantea, que se llama La hiperpaternidad, que Eva Millet es una periodista en realidad, pero la verdad plantea cosas muy interesantes, pero lo que yo quisiera como dejar con este libro que le recomiendo si lo quieren leer, es que ella habla de esta preocupación excesiva por querer tener hijos perfectos, pero la pregunta es, ¿qué queremos hacer? O sea, ¿qué estamos buscando? ¿Se está buscando criar seres humanos, personas o hijos perfectos, hijas perfectas, que estudien mil cosas? Hoy yo recibo, de verdad, muchos padres de familia, madres de familia sobre todo, mensajes constantes, ¿no? De mi hijo ya está haciendo tal cosa, mi hija ya está haciendo esto, otro, ya se metió a tal cosa de labor social. Y yo digo, qué bueno, pero mi pregunta es si esa actividad la quiso hacer ella o él en primera persona. ¿Es algo que la motiva, le motiva, le emociona a él o a ella? ¿O es algo que complace algo del orden del ser padre o madre de ese hijo o esa hija a partir de eso que hace? Es decir, esta cuestión de preguntarnos por esta perfectibilidad, porque creo que es una cuestión contemporánea, pero que en el exceso, en el hiper, es donde está el problema. Lo que les platicaba de las posiciones para quienes no estuvieron aquella vez, es justo la pregunta es esta, ¿no? O sea, ¿desde dónde yo estoy respondiendo ante lo que me angustia de esto que está viviéndose?
Hay distintos tipos de angustia. Hay angustias que son señal, que me pueden advertir de un peligro y que me pueden poner a salvo, pero hay angustias que me pueden inhibir y que me pueden incluso obnubilar o me pueden evitar tomar decisiones pues, más convenientes para mí y para los míos. En este momento creo que conviene vernos, como otra vez en el ejercicio del estereograma desde fuera, desde dónde puedo estar yo colocándome. Incluso puede haber otras de estas, ¿no? Para poder saber si de ahí algo de esto se juega en mi casa actualmente, con mis hijos, con mi hijo, con ese hijo, esa hija en particular, o incluso conmigo misma o conmigo mismo, esta hiperexigencia en el trabajo, en la casa, con la responsabilidad, porque claro que hay angustia, pero saber si nos estamos también hiperexigiendo es importante. El tercer punto es la cuestión de estos puntos hacen relación más a la cuestión escolar, de la sensación, la importante que es para ellos, para las jóvenes, para los jóvenes que puedan entender los padres que la escuela ya no existe. Ahorita, hoy día, las escuelas están cerradas. La escuela online es otra cosa. No es lo, se los digo como profesor, no es lo mismo que lo presencial. En este momento ustedes conmigo no están teniendo la misma experiencia que gozaríamos de la prepa UP en un salón, compartiendo el espacio y mirándonos y etcétera, etcétera, compartiendo, mirándonos y sintiéndonos y pudiendo incluso interrumpirme mucho más abiertamente. En fin, no es eso. No es eso porque también un psicoanalista que dice Esteban Levin, se llama Esteban Levin, que le recomiendo mucho, tiene muchos libros actuales sobre el tema de la pandemia también y educación, y justo lo que dice es que cuando se aprende, se pueden aprender contenidos todavía en lo virtual, pero la cuestión de lo más importante del aprendizaje es cuando aprendo con otros, cuando aprendo con los otros, cuando aprendo sorpresivamente de algo que el otro preguntó y que a mí jamás se me habría ocurrido, o de una risa o de una broma que compartí con los demás. Eso es cuando verdaderamente la experiencia lúdica del aprendizaje está en juego y la experiencia de lo escolar. Y hoy eso no está. Ellos piden que los padres y madres que están teniendo, como ahora ustedes, estas sesiones virtuales o que están trabajando así o tomando clases, puedan sensibilizarse un poco, empatizar con ellos respecto a ese punto, ¿no? ¿De qué se siente esto? ¿Qué sienten ahorita en este momento que yo estoy hablando con ustedes y están en su casa? Yo puedo asegurar que más de un momento, por mucha intensidad que le meta yo a este asunto, habrá quien deje de escuchar en algún momento. Y es normal. Ni me ofendo, ni se ofendan, es normal. Pero ellos todavía más, porque están en juego múltiples distractores. Uno de ellos, o sea, muchos de ellos externos a ellos mismos. Uno de ellos que impera, que hablo siempre que hablamos de pubertad, es el cuerpo. Ese cuerpo que no para de hablarles y que no les para de exigir cosas. Hay una situación, hay un caso que no es de la prepa UP, pero es un caso que me refieren de un colegio anterior al que trabajé, que puedo decir que está en una circunstancia justamente donde irrumpe esta cuestión del cuerpo, en donde, por ejemplo, ahora durante las sesiones virtuales, durante las clases, no se puede concentrar, pero porque no puede, no alcanza a entender qué le pasa, porque no puede dejar de masturbarse compulsivamente, por ejemplo. Y uno diría, ¿cómo? Y yo le pregunté, bueno, en tus clases o eventualmente donde lo haces. No, pues sí, también eventualmente ocurre a veces en clases. Ese cuerpo que no para de trabajar psíquicamente, independientemente de que uno esté haciendo algo que pareciera absolutamente lejano a cualquier tipo de estimulación sexual. Es que ese cuerpo adolescente está trabajando, está en lo suyo, digamos. Y eso ahorita es más difícil porque antes estaba en movimiento, estaba en contacto con otros, estaba riendo, estaba brincando, estaba jugando, estaba durmiendo. Ahorita no. Entonces es muy importante pensar, eh, un poco preguntarnos por de dónde, cómo estará pasando mi hijo y mi hija esa experiencia actualmente durante el tiempo de escuela online. Hay algo bellísimo que extrañan, como lo decía alguna vez que extrañaban en la sesión pasada estos 10 minutitos de descanso, pero ahora hablan de esta experiencia de el traslado, el tiempo de la escuela a la casa, ¿no? Donde algunos podían manejar, se ponían su música a gusto y aunque sea el tráfico, y lo extrañan algunos, ¿no? Y otros el transporte público, u otros caminar a casa. Porque ese tiempo de caminar es un tiempo de pensar, es un tiempo para relajarse, es un tiempo para sentirse pues libres, ¿no? Que tanto anhelan ellos sentirse así.
Y también es algo muy propio del adolescente, el tema del vagabundeo, ¿no? Esta cuestión de caminar sin rumbo. Piensen ustedes si a ustedes les gustaba hacer eso con amigos o amigas, era genial, digo, las pintas en Coyoacán o en cualquier otro lugar, era genial con los amigos o las amigas, ir a caminar a las plazas donde se daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, sin parar en ningún lugar. Y después uno podría decir, bueno, ¿qué se hizo en esa plaza cuando uno iba a visitarla o salía con amigos? Caminar y platicar y reír y mirar a la gente y que la gente les mirara y hacer dos, tres travesuras, pero nada más. Ese vagabundeo se perdió hoy. Y ese vagabundeo hoy me parece que está mucho más, como ya lo estaba antes, no ahora, pero sí, está mucho más enfocado al vagabundeo, el vagabundeo virtual, diría yo, ¿no? Este vagabundeo de las redes sociales, pero el vagabundeo del internet, de meterse a explorar nuevos territorios más allá de lo familiar, más allá del hogar, hacia donde puedan llegar, hacia donde esos mundos los puedan llevar. Lo veíamos con los videojuegos la vez pasada, pero también está claro que hay mundos feos, hay mundos que no querría uno llegar, que por mucho que uno vagabundee en la calle, uno sabe que hay lugares donde no debe entrar. Igual en el Internet. En algún momento me tocó trabajar con un joven que estaba en esto de la Deep Web y no podía salir de ahí, ¿no? Estaba atrapado en algo que no lo dejaba no lo dejaba descansar, porque no dormía, pero no lo dejaba descansar porque no podía parar de ver esas imágenes, que ustedes saben que la Deep Web es este espacio donde está, pues digamos, la pudredumbre, digamos, humana, desde las cuestiones de las torturas, la venta de armas, la pornografía infantil, muchísimas cosas que este joven estaba ya, pues, afectado por esto, pero esos límites están ahí. No todos lo van a traspasar, tampoco es algo que haya que alarmar. Hay unos que lo pueden hacer y eventualmente después eso se retractan y paran, pero el vagabundeo es propio del adolescente. El vagabundeo, el poder navegar, justamente así se dice a la red, ¿no? Al internet, navegar en internet. Uno navega en el internet y el adolescente se le detuvo el barco. ¿Cómo navega hoy el adolescente? Eso hay que preguntar. ¿Cómo está navegando mi hijo y mi hija? ¿Cómo le puedo yo atimonear el barco de otra manera hacia un rumbo quizá más favorable que le permita un respiro? Obviamente extrañan amigos y a novias, amigas, es una realidad. Ya me contarán ustedes cómo están manejando ustedes estas cosas, pero sé de muchos, como les decía al principio, que ya están saliendo. Y actividades extracurriculares, que para muchos es algo que se extraña muchísimo. Hay varios que antes de la pandemia estaban, poquito tiempo antes habían entrado a una actividad que los empezó a entusiasmar. Por ejemplo, recuerdo uno muy puntualmente que estaba escalando. Entonces, dice, y se me interrumpió eso, ¿no? Es decir, ¿de qué manera habrá, quizá en el transcurso del tiempo, la posibilidad de idear o ver qué de esas actividades sí pueden continuar haciendo? eh, es porque extrañan lo abierto, extrañan la convivencia con los demás también, pero también extrañan o sea, el deporte de escalada, por ejemplo, es un deporte un tanto más solitario, aunque se va a veces en grupos y se hacen excursiones, etcétera, pero esto de lo extracurricular, no como lo que la escuela les ofrece, porque no deja de ser todavía una extensión de lo impuesto, los talleres de la prepa, por muy atractivos que querramos que sean, no deja de ser algo que ellos tienen que elegir. No es lo mismo esas cosas que ellos te propongan elegir que descubran ahorita o que hayan descubierto antes y que viste que interrumpieron, pero que quizá pueda valer la pena eventualmente volver a retomar. El cuarto punto tiene que ver con estas, pues, reflexiones que les propongo pensar, que es por un lado que ellos hablan de que notan en la casa la desesperación de papá o de mamá o de ambos, el estrés, eso que les hablaba al principio, el punto número uno, el cansancio colectivo, ¿no? El enojo de los padres, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que ahorita traes en la cabeza. El dinero, está la carga del trabajo, está la pandemia, está pues el tema obviamente de la salud, la responsabilidad familiar, que no implica solo lo económico, implica que si tienes hijos pequeños, pues ellos piden jugar, implica que si tienes hijos adolescentes, pues te hacen mala cara, implica que si tienes a una esposa que también trabaja, pues a veces ella te puede ayudar, a veces tú le puedes ayudar, a veces ambos están ocupados, es decir, implica muchas cosas. Y esta cuestión del multitasking que muchos presumían antes de todo esto de ser yo soy multitask, bueno, ahora sí se puso verdaderamente a prueba el multitask para muchos padres. Y estamos, bueno, yo creo estar más que convencido de que no nos lleva a ningún lugar, a nada positivo, digamos.
¿Cómo hacerle un alto a todo esto? Ahorita me parece que, a menos de que ustedes estén trabajando mientras estén escuchándome, que sería lo peor que podrían estar haciendo, y ojalá no lo hagan, nada más dejen, ahora sí que ustedes, como dicen, yo nervioso, ustedes tranquilos, yo trabajo, ustedes relájense, porque si no, de lo contrario, ¿cómo se va a detener esto? O sea, hay que poner altos. Creo que es momento también de volver a replantear el cómo esto se está manejando, los tiempos del trabajo. Por ejemplo, en cuanto a lo que se refiere al trabajo, como lo ven en la pantalla, los tiempos de la pantalla y las redes sociales y el celular, sorprendentemente, más que solo los hijos y las hijas, como siempre se les reprocha, ¿no? Pasa mucho tiempo en el celular, en las redes sociales, en las pantallas. Hoy los hijos son los que están diciendo de muchos de sus padres que están viéndolos demasiado conectados en el celular, demasiado conectados en la pantalla, demasiado conectados en el trabajo. Es entendible, seguramente, no lo pongo ni siquiera en cuestión, que están trabajando en jornadas que perdieron el límite de tiempo, que perdieron las horas de tiempo de trabajo habitual. Eso es una realidad. Pero yo creo que hay que hacerle un agujero a todo esto. Y por cuando digo un agujero es, ¿cómo le haces un agujero? ¿Cómo haces un hoyo? ¿Cómo perforas una pared que te está aprisionando cada vez más y que eventualmente te está haciendo sentir irritado, incómodo? ¿De qué manera tu papá y mamá también, no solo los hijos, se están dando un respiro? ¿De qué manera cada uno de ustedes está encontrando una manera de respirar con todo esto? Para poderse volver a salir del estereograma y mirarse desde fuera y poder ver eso que está más allá de lo que es inminente y evidentemente urgente. Muchas veces trabajamos y lo sabemos todos que en el trabajo uno hace lo urgente y no lo importante. Ahorita estamos inmersos también muchas veces en esa dinámica, donde estamos haciendo lo urgente, pero no necesariamente lo importante. ¿Y qué más importante puede ser que voltear a ver a tu familia, voltear a ver a tus hijos, voltear a ver a cada uno en su singularidad y robarte? A veces son instantes, no digo que un día completo, ¿no? Pero un instante de ver eso, algo nuevo que está apareciendo en ese hijo, en esa hija particular. Eso es importantísimo. Yo lo veo verdaderamente mucho en los bebés, es muy fácil verlo, cómo uno va pudiendo identificar en distintos tiempos cosas nuevas, de un día a otro, de una semana a otra, de un juego a otro. Los adolescentes también tienen esas posibilidades de darnos esa sorpresa, pero también ustedes mismos, incluso como pareja. La actitud que ustedes están teniendo es algo que ellos están pudiendo percibir. Lo percibían siempre, pero hoy más que nunca, porque están con ustedes en casa. Entonces, esta sensación de enfrentar esta realidad desde el pesimismo, de una posición de irritabilidad, de impaciencia, de cansancio, de ira, de superstición, muchos hablan de esto, se enojan muchos adolescentes por discusiones que tienen con sus padres en materia de la superstición, sobre todo algunos padres varones que tienen también estas ideas como de más de índole conspiratoria, ¿no? Respecto al tema del COVID. Bueno, esta cuestión, esta actitud que tú estás teniendo, también se contagia. Eso es importante decir, o sea, eso también se contagia a los hijos, eso también se contagia a esa hija adolescente que está con sus propios asuntos y que además está identificando que tú mismo, tú misma, estás teniendo cierta dificultad para manejar algo, el orden de lo afectivo en ti mismo, en ti misma. Por eso les preguntaba, ¿con quién hablan las cosas que ustedes están atravesando y sintiendo? Porque ellos de por sí están atravesando por esta dificultad y no encuentran ya tanto como antes en los padres el soporte de poder lidiar con esos afectos, ver a ese ideal que era el padre y la madre que está cayéndose en problemas, no quiere decir que seas, digamos, que no te puedas quebrar o que no puedas sentir cansancio o expresar el cansancio, el desánimo, el enfado, pero hay que ver cómo lo está uno expresando. O a veces hay que ver que hay algunos padres o madres que por no querer expresarlo, precisamente lo evidencian más porque es querer ocultar y tapar el sol con un dedo y querer dejar ver que nada está, que todo está bien, que todo está perfecto, que aparentemente todo está funcionando de la misma manera, otra vez a la cuestión maníaca, otra vez a la cuestión de la hiperexigencia, pero eventualmente estás impaciente, estás irritable, estás enojada, estás enojado, estás reclamando más, te estás peleando con todo el mundo, incluso contigo misma y no te aguantas. Entonces es importante pensar también en esta actitud. ¿Cómo te sientes tú en materia de actitud como papá? Para pensar también cómo eso está transmitiéndose a ese hijo o esa hija adolescente que tienen. Tiempos en pantallas, insisto, sorprendentemente más en padres, también hoy se identifican los hijos viéndolos. Entonces, hay que ver cómo le hacemos en el curso para inventar una forma
adecuada a cada familia. Cada familia tiene su manera de inventar y su necesidad particular. ¿De qué van a hacer con eso? ¿Cómo se va a poner también un límite a esto? Luciano Lutero decía en un artículo muy interesante cómo en algún momento, al principio de la pandemia, por ahí de abril, mayo, eh, muchos empezaron a proponer, por ejemplo, el que se desconectaran los celulares, se apagaran los celulares 3 veces al día. Y uno diría, bueno, es casi impensable en realidad, ¿no? Pero lo que decía es que eso permite ver que eventualmente uno puede vivir con eso y no se acaba el mundo. Y que, como lo decíamos la vez pasada con este artículo que citaba yo de Santiago García, ¿no? O sea, uno le enseña también al adolescente a darse cuenta de que puede decidir disfrutar de ser uso del celular, pero también de disfrutar de su ausencia. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Es decir, a veces en el trabajo es inminente o sea, hay gente de ustedes que puede trabajar en despachos y sabemos que hasta antes de la pandemia los despachos trabajaban a las 4 de la mañana y es decir, no había horas, no había tiempo, no hay respeto, no hay esa cultura laboral, desafortunadamente, pero uno puede hacer algo con eso. No es que deba de bajar los brazos con un sistema, sino que hacer un pequeño agujero y de pronto decir, bueno, ¿y qué pasaría si me desconecto y apago el celular una vez al día? Media hora, una hora, dos, no sé, cada uno inventará sus formas, pero les propongo empezar a pensar en cómo vamos a inventar, si lo quieren, cada uno en su familia, esta manera de regular estas particularidades con el uso de estos dispositivos también. Y también esta cuestión de que han percibido que en los padres no se habla tanto, digo, ellos no expresaron tanto ahora el tema, en este cuestionario en particular, el cómo ellos están o no consumiendo alcohol en casa o cigarros o eventualmente alguna droga. Sí se les preguntó, pero ellos perciben mucho el aumento del alcohol y del cigarro, sobre todo en los padres. Aumentó este consumo. Y esto es una cuestión que, bueno, a nivel mundial se ha expresado como algo que ha aumentado en este tiempo. Y me parece que, a manera de una hipótesis, podemos pensar, si hay algo que hace justamente el objeto que tapona la boca, que es el alcohol, el cigarro, es precisamente que nos impide y nos dificulta lo que llama la adicción, siempre lo digo yo, es un prefijo que alude a lo que falta y dicción tiene que ver con lenguaje. Adicción tiene que ver con la dificultad de expresar con la palabra. Falta la palabra. Cuando falta la palabra, a veces aparece otro objeto, que puede ser cualquiera, un objeto de consumo, un objeto cualquiera. En este caso, el alcohol y el cigarro lo señalan los jóvenes, pero es importante saber que puede ser el celular y que puede ser cualquier otro que me impida verte o me impida escucharte o me impida hablar contigo. También algunos hablan de que podría ser buena idea el que compartan los horarios de cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Es decir, que se haga, no para que se esquematice el día a día, sino para que pueda también el hijo saber algo del orden de lo que los padres están eventualmente teniendo que hacer día con día, para entender, para respetar, para tomar distancia, pero finalmente también para poder como caer en esto que hablábamos al principio, el respeto también por los tiempos, por los espacios de cada uno en la familia, porque no es solo cuéntame cómo estás tú, como siempre lo digo, cómo te va y cómo te sientes, porque el adolescente puede responder como algunos respondían en la encuesta, ¿no? Bueno, pues esto, perdón, pero no es de la incumbencia en la prepa, ¿no? Bueno, sí, efectivamente puedes decir, sabes que esto no es de tu incumbencia, pero incumbirá en la medida de que tú también lo incumbas en tus asuntos. Eso siempre creo que funciona muy bien, ¿no? Entonces, esta cuestión bueno, hoy tengo que hacer tal cosa, hoy qué tienes tú que hacer, hoy qué tienes tú que hacer, un poco contar el día, aunque en el día pasen mil cosas siempre en estos tiempos de pandemia que al final no son los que planeábamos, pero eventualmente poder como dar un esquema general de cada uno cómo va a estar en el día. Y eso implica ya un mood de cómo cada uno va a estar. Ah, mi papá va a estar muy ocupado, va a tener mil videollamadas, uy, tiene junta con su jefe, uy, le choca eso. En fin, uno puede predisponer pero una anticipación, no de una predisposición negativa, una anticipación positiva de lo que puede pasar. En ese sentido, las citas que pongo abajo es pensar que el espejo para el adolescente, el espejo en cuestión de las pantallas, el espejo en cuestión de la mirada de los otros, de la relación con los demás, hoy está afectado. Y es justamente las redes sociales, este espacio donde ellos se están espejeando con el otro. El espejo es importante porque es todo un estadio, es todo un tiempo lógico en la constitución subjetiva de la identidad adolescente, de la personalidad, el que puedan hacer como unir la imagen que tienen de ellos ahora nueva con ese cuerpo real y con esa posibilidad de lo que van a hacer con eso en su vida. Pero esto lo devuelve normalmente la relación que tienen con los otros. Este chavo que le decía a la novia, oye, no, conmigo no es así, yo soy tu novia, no soy tu amigo.
Esto es un espejo que el otro me da una mirada que yo no alcanzo a mirarme desde ahí y que la necesito para poder como crecer, para poderme identificar, para poder saber qué soy, quién soy. Entonces, ahorita las redes sociales sí son ese espacio donde no solamente, incluso desde hace tiempo, ellos pueden espejearse, sino que también pueden alterar la imagen del cuerpo. Si hablamos de la angustia y hablamos del cuerpo, hablamos de que los adolescentes necesitan eh, alterar algo del orden del cuerpo. Están muy preocupados por el tema del cuerpo, por cómo se ven, por si les sale un grano, por si les crecen los músculos o no, el cuerpo en general incomoda, inquieta al joven. Entonces, cuando ellos tienen la posibilidad en un Snapchat o en un Instagram de tunear su imagen, como muchos lo hacen con filtros, ¿no? Donde se deja de ver la imperfección, donde se pueden ver ojos distintos. Eso es un juego con la imagen, ¿no? Es un juego con la imagen que, bueno, hay quienes quedan, es una minoría de adolescentes que quedan atrapados en esa identificación absoluta con la imagen y hay fenómenos muy, digamos, drásticos de gente que realmente cree lo que ve en el filtro y acaba por convirtiéndose, ¿no? Como estos fenómenos de hombres Ken y mujeres Barbies que se han hecho hasta operaciones y cirugías plásticas. No, no estamos hablando de eso en la mayoría, estamos hablando de que es una minoría, pero lo que sí es que ese juego de espejos está alterado y está afectado. Entonces, de ahí que también, si es común normalmente que el adolescente se le vea en el espejo, pues hoy el espejo es el celular. Incluso el celular, antes de que ustedes puedan ver algo de su celular cuando está apagado, si ustedes se tienen antes de prender la pantalla, lo primero que nos vemos es a nosotros mismos. Es el objeto propio del narcisismo, el celular, ¿no? Entonces, es un espacio en donde el adolescente está elaborando algo también. Un quinto punto que yo quisiera compartir con ustedes en este sentido también es lo que los chavos hablan sobre la necesidad de pedirle a los padres el que reconozcan el momento en el que están particularmente. Y este momento es el momento de adolescentes, pero no de niños. Y esto es muy importante porque aquí un recorte que hago de un chavo que puso, yo también tengo problemas y no son cosa chica, ¿no? Me gustó porque ese cosa chica, lo chico alude a lo pequeño, a lo infantil, al niño. Eh, claro, también a lo poco importante, pero en realidad se trata de que a estos jóvenes ahora, a estos adolescentes, se les dé la posibilidad de otro estatuto actualmente. Justamente lo que se trata en la adolescencia también es de que el adolescente logre no dejar de ser hijo, pero sí dejar de ser niño. Es decir, dejar de ser niño sin dejar de ser hijo. Es todo un trabajo, porque incluso cuando uno es adulto, pues uno diría, bueno, uno deja de ser hijo para ser padre eventualmente. O si uno no abandona la posición del hijo, ¿cómo se convierte en padre entonces de sus hijos? ¿Se puede ocupar dos posiciones simultáneamente a la vez? Difícil. Entonces, los hijos adolescentes están apelando por eso, están apelando por un otro lugar que ya no es el de la posición de la infancia. Y eso lo he hablado mucho y lo retomaré siempre que sea necesario, sobre todo por el tema de los duelos en relación a la infancia. También el tema de la libertad y la confianza. Les piden libertad y confianza. ¿Cómo puedes tú hacerle sentir a tu hijo o a tu hija que es libre, libre en un sentido de, siempre decimos, de la responsabilidad inherente a los actos y a la toma de decisiones, pero también a la asunción de las consecuencias? Si relacionamos esto con el concepto de la hiperpaternidad, hay padres y madres que no posibilitan que los hijos vivan consecuencias de sus actos, que ya cuando ven que se va a tropezar, ahí meten la mano y ahí empiezan a buscar que evite a toda costa el hijo o la hija hoy día fallar. Por ejemplo, a mí me toca mucho hoy escuchar como el pretexto por excelencia de las clases online, pretexto y digo a veces razón totalmente justificada, es el tema de la conectividad. O sea, muchos chavos no pueden entrar a determinada clase o no pueden conectarse porque el internet le está fallando. Es una realidad. Pero también hay algunos casos en donde eso ya se juega a cierto antojo. Por ejemplo, cuando se cae el internet precisamente cada vez que hay un examen de matemáticas o cada vez que hay un examen de biología en Moodle, por ejemplo, ¿no? Que me ha pasado. Entonces, claro, uno ya ahí apela a que los padres puedan dar cuenta de eso, diciendo, sí, efectivamente, pues sí, se cayó el internet, ¿no? Pero no porque uno desconfíe, ¿no? Sí, inherentemente o de primera mano de la palabra del adolescente, no.
uno hay que confiar en la palabra del adolescente, ¿no? Pero también hay que saber jugar con esa palabra y hay que saber jugar con esa libertad, sabiendo que a lo mejor nos está engañando, pero que la consecuencia va a venir tarde o que temprano. Y eso no está mal, porque se va a equivocar y se va a dar cuenta cuando eventualmente, por ejemplo, en este ejemplo absurdo, quiera justificar esa inasistencia, que eventualmente, bueno, no hay posibilidad alguna de justificarse o que el examen lo perdió y que eventualmente no lo va a poder realizar en otro momento, ¿no? Porque, bueno, es una situación desventajosa con respecto a los demás, yo qué sé. Pero hay cosas que ellos sí pueden también hacernos ver que ya pueden hacer, como esto, equivocarse por sí solos, no es cualquier cosa, ¿no? Y sin mayor riesgo. O sea, en lo escolar pueden equivocarse mil veces, claro, las calificaciones, pero también vamos a ver que las calificaciones son una de las razones principales por las que se discute hoy en día, bueno, siempre en la vida escolar, pero hoy también en la casa, ¿no? Como que de pronto es como algo de lo que uno se agarra también y se fija demasiado, quizá diría yo, y más en este tiempo de pandemia que, bueno, quién sabe qué significa honestamente en una calificación. Se los digo como profesor. Siempre se sabe que del 1 al 10 la evaluación era quién sabe qué cosa, pero ahora más que nunca, ¿no? Es decir, cómo esto se evalúa es muy complejo. Y la otra es la confianza, el que ellos puedan sentir que tú les empujas a confiar en ellos mismos, sobre todo. Hay una escena que no puedo encontrar el video, pero que lo voy a hacer para mostrarles. Una escena de la película de Karate Kid, para quien la haya visto, el maestro Miyagi, donde justamente está con Danny, ¿no? Con el chavo que lo está preparando, y en un bar apuestan porque él no pueda romper ciertos pues hielos, ¿no? Bloques de hielo. Y él, Miyagi, pues para la sorpresa de Daniel, pensando que lo iba a salvar de ese momento donde querían que rompiera él 6 bloques enteros, al final, pues le dice a Miyagi, sácame de aquí porque no va a poder, eventualmente no estoy listo, ¿no? Y él le dice, enfoca y estás listo. Y no le dice más. Y lo espera, claro, lo acompaña, lo ve, lo observa, él hace lo que ya había aprendido de alguna manera y eventualmente rompe los bloques, pero finalmente es como algo que él mismo no sabía que podía hacer, que no, que no creía que podía hacer. Es como cuando a un hijo le dices, oye, no sé, ve a la tienda y tráete algo de, no sé, en el carro, maneja. No, no, no puedo, yo no sé manejar, ¿no? Los niños chiquitos lo dicen mucho, no, yo no puedo, ya estás en berrinche, no, yo no, no sé qué. Bueno, los adolescentes también hacen berrinches y también dicen muchas veces que no pueden hacer ciertas cosas, a veces por flojera, pero a veces porque verdaderamente sienten y creen que no van a poder. Es como cuando tienen miedo a hablarle a una chava, a un chavo que les gusta, o que simplemente pueden llegar y decirle a alguien, oye, me gustas y ya está, y pues ya los batearon ni hablar, pero lo dije. Cuando uno aprende a hacer esas cosas, bueno, ya está del otro lado en ese tema, pero finalmente esa confianza hoy se la pueden dar, no intenseando, no diciendo, tienes que hacerlo, es que ¿por qué no lo haces? Hazlo, no, o sea, es que yo veo que puedes, ¿no? Y eventualmente a lo mejor ahí tirar los dados y ver si juega, ¿no? Poner una situación en donde eventualmente eso se requiera, de manera casi emergente, ¿no? No sé, algo se puede ocurrir en cada caso, con cada hijo, pero es importante hoy transmitir la libertad y la confianza que le puedan dejar a un hijo. Esto los va a ayudar a salir de esto de una manera muy distinta, al contrario de alguien que salga temeroso y desconfiado de sí mismo, ¿no? Las decisiones eventualmente implican los errores y las consecuencias, como le decíamos, el poderse equivocar. Y lo que llamé la vez pasada la ductilidad, la tolerancia de como papá, en saber qué batallas elegir y con qué batallas pelear. Y estas imágenes de los gusanos me gustan porque es como poderse estirar, pero saber que hay un límite, por supuesto, pero también que ese límite se puede mover y se puede jugar y puede ir y venir eventualmente en el movimiento, a veces se encuentra la estabilidad, no en la rigidez de un punto fijo, sino en el movimiento, en esa ida y venida, a veces es donde algo se estabiliza, a veces sí, a veces no, aquí sí, por esto sí y por esto no, pero estos límites conviene de antemano hablarlos, si ya se hablaron, volverlos a hablar, eventualmente en el momento que sea necesario, cuando algo de eso se está rebasando, ese límite de ese último arito que ya rebasa donde ustedes habían puesto el límite, ¿no? Eso, recuerden, la jerarquía es que efectivamente ustedes están en el lugar de los padres, dentro del hogar también. Y la otra es la soledad, que me parece un tema eh, totalmente de época. Incluso hay quienes ya hablan de, pues también de esta pandemia de la soledad. La pandemia de soledad como efecto de esta circunstancia. Pero ahí
la soledad y la nada, que yo he hablado de la nada adolescente, la soledad, podríamos hablar de las soledades. Hay distintas soledades. Porque está la necesidad de estar solo, de estos jóvenes que necesitan estar solos para pensar, para crear, para poder reflexionar, que es algo sumamente valioso e importante en este tiempo, poder encontrar tiempos para reflexionar. Y la otra soledad, que es otro tipo de soledad, como puede haber otras, pero en este momento estoy diferenciando dos, que es la soledad de este sentirse solo, una soledad vacía, una soledad sin sentido, esa soledad que no hace lazo, ese hijo o esa hija que no hace lazo con nadie. Hay pocos, pero hay chavos que expresan que en el cuestionario este que llegamos más tarde hablamos de unos resultados, de unas respuestas de chavos que están hablando de la prepa, de su sentir en distintos ámbitos de su vida actualmente, y dicen que no han contactado a ninguno de sus amigos o amigas en ningún momento de la pandemia. Y eso sí está preocupante porque eventualmente esa soledad no posibilita ningún lazo ni, por lo tanto, ninguna construcción de nada nuevo. Al contrario, es un ensimismamiento que es una soledad que ahoga, es una soledad que aísla, ahí está el aislamiento, ahí está el encierro. eh, no en esa necesidad que todos podemos encontrar de estar solos y que el adolescente la necesita también, pero esa soledad que al final precisamente los tips van en orden de esta cuestión de esta pandemia, la soledad, es cómo podemos acompañar a veces aún en silencio esas soledades, cuando los hijos necesitan ese tiempo y ese espacio solos. ¿Y cómo podemos identificar que un hijo o una hija está atravesando por otro tipo de soledad actualmente? Me parece importante que cuando no has visto a tu hijo o a tu hija hablar en ningún momento con nadie, amigo, amiga, primo, prima, más allá de ti y de las personas que conviven en casa, eso podríamos pensar que puede ser algo que habría que observar con mayor detalle, ¿no? Porque creo que es algo que hoy todos los adolescentes, digamos, por la universalidad de lo que implica la necesidad de lazo social, requieren y lo buscan de alguna manera. Si están jugando videojuegos, ahí se los encuentran, ¿no? Lo hablábamos la otra vez. Si están en Discord, que es una red social que yo me encontré que ellos tienen y que, bueno, les puedo invitar a que la revisen para que vean qué es. Es una red social como especie de Messenger que pueden ir compartir música y compartir distintos gustos. Se llama Discord, ¿no? Como discordia, ¿no? Eh, entonces, bueno, si están en eso, hay un lazo, ¿no? Pero si no están en nada de eso, ahí sí es algo que hay que pensar y hay que identificar con mayor detalle. En ese sentido, va a ser propio de esto, como lo sabemos, esta sensación de incomprensión, porque al separarse de ti, necesita encontrarse también pues con esa nueva propia imagen de la que se tiene que apropiar él en primera instancia para poder ser reconocido por los demás. En este sentido, y yo quisiera a lo mejor, eh, no sé, yo creo que dejar con esta, aunque nos faltaban algunas, pero pues como tengo 4 clases, me encanta, pues, tenemos 4 sesiones, vamos a poder irnos con más calma. Por eso también me notan más tranquilo, normalmente soy más intenso al exponer. pero, pero bueno, estas últimas reflexiones quisiera que la dejemos acá para que pueda darles la palabra y podamos conversar. Van orientadas más a como sugerencias propiamente, ¿no? Advertencias, más que sugerencias, advertencias que hacen los jóvenes hoy en día. Tiene que ver con la importancia de lo que yo hablaba la vez pasada también en la conferencia de adolescencias en cuarentena, que para quien no la haya visto, la puedo compartir el video para que pues, podamos seguir hilando ideas, porque es un trabajo el que estoy haciendo continuo ahorita de investigación, que es preguntar. O sea, estar en la posición no del que sabe, sino del que no sabe. Del que no sabe y el que quiere saber, pero no querer saberlo todo. Es una cosa muy compleja, pero quiero saber de ti, pero no quiero saberlo todo. Quiero estar abierto a poder saber aquello que tú quieres compartirme. Y no solo de cómo están las clases y cómo te fue y qué tal estuvo, y estuvo bueno, estuvo mala, estuvo entretenida, estuvo aburrido, como lo hace normalmente cualquier padre de familia cuando va por sus hijos y cómo te fue en la escuela, bien y mal, monosílabos, siempre lo he dicho, es más allá de eso, ¿no? Una pregunta que sacuda, una pregunta que te sacuda un poco. Es como cuando a alguien le preguntas cómo estás y te contesta mal o te contesta más o menos. Normalmente la gente cotidianamente, aunque se lo esté llevando el catre, dice, muy bien, ¿y tú? ¿No? Contestas como automáticamente. Pero cuando alguien te contesta de otra manera que no esperas, uno dice, ah, ¿cómo? ¿Mal? O a veces hasta uno dice, bien también, no como bien también si te dije que está más o menos bien. Bueno, igual hay que buscar la manera de cuando a ellos les preguntemos, preguntar algo que no se esperan
para poder ver qué es lo que ellos hacen con eso. Igual al principio se quedan un poco anonadados y hasta te dicen qué mosca te picó mamá, papá, este, ¿por qué me preguntas eso? Qué raro, qué rara estás, qué raro estás. Y ahí va a quedar. Igual, no insistir en ese momento, ¿no? Solo decir, ves que me interesas. Y ya, al rato seguramente habrá otra manera en la que él o ella nos hagan ver que esa pregunta resonó. Pero no es cómo te fue en la escuela. No es esa pregunta la importante. Es cómo te sientes, cómo me siento de qué. No, pues sí, ¿cómo te sientes tú? Pues bien, ¿qué? O sea, ¿por qué me preguntas? O sea, empiezan a sentirse incómodos, pero en realidad es que esa pregunta va a ser otro eco distinto a la típica pregunta que ya se rebota en ping pong, como ping pong, que es ¿cómo estás en la escuela? También, ¿qué te gustaría hacer? Oye, fíjate que estamos pensando qué vamos a hacer eventualmente el fin de semana. ¿Qué te gustaría te hacer? ¿Tú qué has pensado? ¿Hay algo que te gustaría en particular? O, no sé, algo que descoloque al adolescente a veces de esa posición tan encerrada, porque hay que entender que este encierro muchas veces también tiene que ver con esa dificultad de ellos mismos de poder salir de sí mismos, pero porque están elaborando todo esto que hablamos del cuerpo, la identidad, la pregunta por quién son, por muchas cosas que incluso cuando tú les preguntas no encuentran las palabras para contestar. O sea, hay una frase, una respuesta que les voy a compartir de un chavo, que justo algo así dice, o sea, como de, bueno, mis papás me acaban preguntando cómo me fue y todo, pero ya son tantas cosas las que estoy viviendo que cuando me preguntan me da flojera contestar y no les digo nada. Entonces les digo que todo está bien. Bueno, así como la flojera puede darles contestar, también les puede costar trabajo encontrar las palabras para decir lo que sienten y lo que piensan. No solo es flojera o no solo es que no te quieran decir, a veces sí, pero a veces no, a veces es que no encuentran ellos tampoco las palabras para podértelo expresar y se enojan, pero porque es como cuando uno no sabe qué siente o por qué se siente como se siente o no sabe cómo decírselo al otro y a veces se frustra. Y hoy la frustración, lo vamos a ver con la cuestión afectiva, es uno de los afectos que más expresan los alumnos, los jóvenes, los adolescentes, estar experimentando incluso encima de la tristeza, el enojo, la frustración, ¿no? ¿Y qué implica frustrarse? Entonces, abrirse no es solo querer abrir al otro, abrir que a mi hijo y mi hija me digan todo, ¿no? No, es abrirse, es me abro contigo, me vulnero también. Me pongo mi café contigo a sentarme al lado en la sala para conversar y que veas que incluso desde el cuerpo te digo que voy a hablar, que estoy dispuesto a escucharte. No te pregunto con el celular en la mano, no te pregunto hablando con mi mamá, no te pregunto, ¿no? Te pregunto porque en ese tiempo, en ese momento, a ti te va a destinar ese espacio, ese momento. Y que incluso si llega el hermanito, la hermanita, "Ay, oye, no, no, espérame, es que estoy hablando con tu hermano, estoy hablando con tu hermana, quiero hablar con él, quiero escucharla, ahorita te escucho a ti, te busco". Y así uno se va buscando el momento. Hay un libro buenísimo que se llama El secreto del hijo, de Máximo Recalcati, que dice algo del papá, de los padres, ¿no? Y dice que los padres somos como este hombre en casa que no tiene nunca un lugar. Si hay un padre que se siente de pronto que no tiene lugar en casa, es normal o que está como conspirado todos los hijos solamente aliados con la madre, ¿no? Y que se llevan de maravilla y son súper cómplices de mamá y que al padre de pronto lo desdibujan y, ¿no? Puede pasar. Y es que el padre es como este sujeto que va de hijo en hijo sin tener un lugar propio, porque su lugar es con cada hijo. Y lo cual me pareció bellísimo, porque no se trata de impostarse en un lugar, decir es que soy tu padre y acá este es mi lugar, sino que mi lugar es contigo, y mi lugar es contigo, y contigo y contigo, porque cada uno son mis hijos. Entonces, esa posibilidad de abrirse y escucharse pongo separado porque también es escucho al otro, pero me escucho hablar. Me escucho al decir lo que digo, en qué tono lo digo, cómo lo digo. Me escucho, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuáles son las palabras que ocupo para referirme a mis hijas, a mis hijos? Súper importante, a mi mujer. Me escucho al hablar. Me escucho. Y escúchense cuando hicieron una pregunta que no debían. Escúchense cuando dijeron algo que saben que de antemano ese hijo o esa hija lo va a irritar. Ya lo dijiste, ni hablar. Puedes pedir perdón, pero simplemente también puedes advertirte y eventualmente después plantear las cosas de otra manera. Hay que empezar a hacer ese ejercicio, les propongo en este mes de noviembre que nos vamos a acompañar sesión a sesión, para ver qué pasa. Prejuicios, advertirse de los prejuicios, en el sentido de que hay varios que sienten, y esto le pasa también a muchos pacientes adultos que yo escucho a veces en consulta, que es esta sensación de pronto de que, pues como si no hubieras crecido nunca, ¿no? Y tu madre o tu padre te siguen viendo y tus hermanos o tus hermanas te siguen viendo como el niño o la niña que fuiste hace mucho tiempo, pero que en realidad ya no eres así.
pero se siguen quejando de ti en las mismas cosas. O te siguen reprochando las mismas cosas. Ah, es que fulanita es así. No es que fulanito, bueno, es que ya sabemos que con él es así. ¿Cuál? Si ya cambiaste y ya han pasado 1000 cosas en tu vida, pero no cambia esa imagen. Y eso si no cambia, también tiene que ver con esta dificultad para los padres de poder hacer duelo por esos hijos, de poder perder a esos hijos en el sentido de perderlos desde la posición que tuvieron en algún momento. En el caso de los adolescentes, pues la infancia, ¿no? En este sentido, advertirse los prejuicios de los hijos es de qué manera hoy ves a cada uno de tus hijos y qué piensas. Si tú lo pudieras escribir, ¿qué dirías de cada uno de tus hijos y de tus hijas? ¿Cómo lo describirías? Pero olvídate de solamente echarles 1000 porras porque son tus hijos y decir que son la maravilla. No, también de eso que no te gusta, que te incomoda de ellos. Capaz que hay cosas que igual ya no están igual, ¿eh? O sea, ya no son la misma cosa, ya no es el mismo problema que aún se sigue manteniendo porque a lo mejor lo sigue uno viendo desde ese lugar. Y eso dificulta que el adolescente o la adolescente se pueda descolocar de ese lugar. O sea, recuerden que somos a partir del deseo de los padres, a partir del deseo de los otros. Nos comportamos cuando éramos niños así, los complacíamos para que nos amaran, para no perder ese amor de alguna manera. Inconscientemente, lo que más teme un hijo es perder el amor de sus padres. Un adolescente también teme perder el amor de ustedes. En ese sentido, todavía inconscientemente responde desde ese lugar, desde donde lo he colocado como hijo. Si yo lo viera desde otro lugar, como un poco en la escena de Miyagi, y viera que creo y pienso de él otra cosa, no porque exijo que esté haciendo lo que no está haciendo, o sea, deberías de estar estudiando francés para ser trilingüe, no, 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 es que yo sé que tiene esa otra mirada ya tiene otro lugar, ya para mí ya no es ese niño al que yo le hablaba y le decía que tenía que bajar los pies de la mesa, que tenía, no, 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 a ver, ya es otro lugar el que yo puedo empezar a ver en qué puedo mirar a ese hijo o esa hija distinto sin prejuzgarlo para poder entonces estar abierto a escuchar otra cosa, algo nuevo. Créanme que es posible encontrar algo nuevo de ellos en este tiempo. Es algo que necesariamente va a pasar. Está pasando. Uno lo escucha en las clases, cómo hablan. Es distinto. Incluso son jóvenes distintos. Ya ellos están muchísimo más dados al uso de la palabra, ¿no? Entonces, aprovechemos eso de estos jóvenes de ahora que les gusta debatir y discutir de distintos temas. Bueno, hay que advertirse de que se discute, porque esto no lo vamos a ver hoy, pero las razones por las que más se están discutiendo tienen que ver con temas políticos y 1000 cosas de este estilo, ¿no? Entonces, pero no prejuzgar, ¿no? No advertirse de qué pienso de antemano de mis hijos al día de hoy, porque seguramente por inercia los estoy tratando de la misma manera. Hablar no es gritar, ni es regañar, ni es discutir, ni es reclamar, ni es reprocharse, ni es decir tú me haces, yo te hice y tú me hiciste, sí, pero tú también. Es un poco como cuando uno discute con la pareja o cuando uno discute, los hermanos discuten, o sea, eso no es hablar. Cuando uno piensa que está hablando, cuando todos se sentaron y dijeron, a ver, vamos a hablar, y acabaron peleando, no se habló. Es decir, no hay, la palabra pasa por otro lugar, la palabra pasa por algo que también tiene que ver con algo de lo que más ha hecho discutir en este tiempo, que es la dificultad de aceptar las diferencias dentro de la propia familia, que por creerse familia o por saberse familia, se cree común o se crea un común denominador que puede pensarse como que todos somos iguales y todos hacemos lo mismo y todos somos lo mismo porque nos apellidamos igual o nacimos en la misma familia, nos crecimos igual. No, no son lo mismo. Y aceptar lo diferente es empezar a hablar cuando un hijo dice algo que no te gusta y una hija que dice algo que no te gusta y no aguanta y dice, no estoy de acuerdo, pero a ver, te escucho, a ver, ¿no? Pero no en una posición impostada, en una posición de, al final me burlo un poco de ti, ¿no? Porque también eso los enoja mucho y lo he visto incluso en entrevistas a veces donde están los padres presentes con algunos hijos, ¿no? Entonces, hablar es otra cosa, la palabra pasa por otro lugar, pasa por los silencios, pasa por esa posibilidad de decir, no estoy de acuerdo, pero mira, yo te voy a decir lo que pienso yo. Ahora, no se puede hablar siempre así, porque cuando uno está enojado y uno está irritado, se pone todo complicado. Por eso esto no es tan simple y no les propongo con un manual con todo lo que estamos hablando. En realidad es para que podamos reflexionar juntos. En ese sentido, tomar en cuenta la opinión pasa por un poco lo que hablaba alguna vez en la sesión pasada del tema del empoderamiento de los hijos.
darle lugar a que él pueda expresar su opinión, el a dónde, qué quiere comer, el qué le gustaría hacer o no. Y si se niega a opinar, ok, señalarlo, decir, no, estás tomando partido en esto, pero te estamos considerando porque eres importante, ¿no? Pero la opinión de los hijos hoy es muy importante poderla escuchar y eventualmente, si algo dice, y aunque no sea tan elocuente, pero poder decir, me encanta lo que dices, no lo había pensado, ¿no? Es decir, de pronto, no exagerar, pero sí de repente poder decirle, oye, ¿sabes qué? Me da gusto que digas lo que piensas, ¿no? Qué buena idea tuviste, qué buena idea que se te ocurrió, no se me habría ocurrido a mí, o simplemente algo que subraye eso, subraye ese pequeño gesto. A veces son guiños con los adolescentes, son gestos que hay que hacer para que ellos sientan que uno está mirándolos, que uno los está considerando. Y por último, el respeto ante el silencio, que implica el que, pues también a veces no te van a querer hablar. Y es lo que yo decía, no querer saberlo todo, no querer que te diga todo, porque también, pues, de alguna forma tampoco ustedes lo hacen así. Ustedes tampoco como padres hablan de todo necesariamente. Y nadie puede hablar todo, ¿no? Es una utopía, es imposible. Pero un poco ese respeto ante esos silencios, eh, es importante. Pero cuando uno está en silencio, le puede decir, ok, este, eventualmente, si tú necesitas, yo estoy aquí. Creo que eso siempre funciona. Entonces, por ahí yo ahorita los dejaría con estas reflexiones. Eh, Creo que estas dos citas al final son pertinentes porque por un lado nos habla otra vez del tema del secreto, el secreto del hijo de este libro de Recalcati. Es eso, cada hijo tiene su secreto y no crean que lo vamos a poder saber. Es enigmático cada hijo. O sea, digamos, seamos honestos, o sea, nadie sabía cómo sería cada uno de los hijos, ni cómo se van a desarrollar, ni qué va a pasar. Es un enigma. Eso es lo bello de la relación con los hijos, lo enigmático, lo que no tiene forma de decirse, pero que se construye en el acto de la paternidad y del acompañamiento diario. Y justamente eso es ser padre también, ¿no? El saber que el desafío de que un hijo está creciendo hace que yo también esté en ese punto de crecimiento constante. La crisis no solo implica el punto de llegada, sino también un punto de partida. Eso es la crisis. Y ahorita es un punto de llegada, pero también es un punto de partida hacia otros horizontes. Vamos a ir viendo juntos cuáles. Yo hoy les propongo que la dejemos aquí y los escucho y compartamos lo que guste. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Se quedaron muy calladitos. Ojalá nos hayan dormido, caray. No, no, no. Yo creo que están pensativos. Pues Yo bueno, sí, Teresita. a ver, Muchas Gerardo. Javier, bueno, como siempre, la verdad te agradezco tanta información que nos brindas, ¿verdad? Muy enriquecedora y muy valiosa. La verdad me sorprende de tu parte cómo esa capacidad de comentar tantas cosas que nos ayudan mucho a los padres, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacer ahora como lo que comentaste, que la habitación de los niños, pues, de los hijos, se ha convertido ahora en el aula, ¿no? ¿Cómo hacer para darles esa confianza de que no se inhiban, ¿no? De que se sienten con esa libertad de clase, ¿no? Ya que no están en un aula, sino que están en casa y que es difícil poder separarlos, ¿no? De tenerlos aislados para que se sientan, ahora sí que, con esa libertad. Desafortunadamente no se puede. ¿Cómo los podemos apoyar nosotros como padres a nuestros adolescentes para que puedan tener esa confianza y se explayen, ¿no? En las clases. Claro. Bueno, es realmente, creo que también esto tiene que ver con la ubicación de los lugares. Los lugares no en el sentido físico, los lugares subjetivos. ¿A qué me refiero? Que hay cosas que no son tarea de ustedes ya. O sea, al principio se hablaba mucho de que los padres se empezaron a convertir casi como en maestros de sus hijos, ¿no? Y que sobre todo los menores pues tenían que pues hacerse mucho cargo de eso y tienen. Sin embargo, con los adolescentes yo creo que la cosa va por otro lugar y ahí creo que los profesores son los principales
como promotores de que eso se pueda dar en una clase. Lo que uno puede dentro del hogar, creo, hacer es sí ser sumamente respetuoso con los espacios de trabajo, eso sí, con los lugares donde un hijo o una hija puede necesitar trabajar. Incluso hay pequeños detalles que no, a ver, no son, son tontos. O sea, digo, a mí me pasa que cuando doy clases, cierro hasta las cortinas, pero como si pensara que las cortinas no transmiten el sonido. O sea, en realidad me escucha todo mundo. Mi esposa ya me alucina y en realidad solo el hecho de poder sentir la comodidad de poder cerrar mi cortina me hace sentir en intimidad, aunque sepa que en el fondo están los otros ahí y que es inevitable que me escuchen. Entonces, un poco como a lo mejor podrías hablar con él, decirle, oye, ¿sabes qué? ¿De qué manera tú te sentirías mucho más suelto de que eventualmente, de pronto, en ese momento del online, sientas que no estamos nadie ahí, que estás solo tú? Ahora, tampoco es tan fácil hoy porque de verdad, así como ahorita, por ejemplo, pues muchos pues no abren sus cámaras en las clases online, aunque todos tengan que abrirlas, pues hay algunos que no les gusta y tampoco les gusta hablar. Y antes era difícil hablar porque levantabas la mano, igual te daban la palabra, igual se lo olvidaba al profesor dártela y nunca te la daba, pero por lo menos te veía, te notaba y no era necesario, si eras difícil para ti porque eres tímido, hablar. El profesor te daba la palabra porque te veían. Hoy no los ven. Y entonces necesitan abrir la boca, necesitan romper el silencio. Y romper el silencio tampoco es tan sencillo. Digo, no sé si ahorita ustedes, mientras yo hablaba, escuchaban, pero de fondo se escucha el fondo del hogar, se escuchan los niños jugando, se escuchan los padres trabajando, se escuchan las mascotas. Se escucha, hace ratito antes de empezar, escuchaban que por la casa de Teresita pasaba el de los tamales, ¿no? Es decir, o sea, es como algo que no solo es el silencio de uno, ya es como el silencio de yo y mis otros, ¿no? Eh, y eventualmente cuando rompo con ese silencio en el Zoom, es una elucubración lo que te estoy diciendo, igual es una locura, pero es una construcción a propósito de lo que me dice. O sea, en el Zoom hay la vista del hablante y la vista de la galería, ¿no? Ahora que yo estoy hablando con ustedes, si ustedes tienen Zoom vista hablante, automáticamente yo soy el que aparezca en su pantalla y todos me ven. Y el adolescente, el ser visto no es nada cómodo. No es nada cómodo, porque además algunos, cuando opinaban en un salón de clase, opinaban a veces en corto con el profesor. Había otros que sí se atrevían a abrirse con todos, pero algunos tartamudean al opinar. Algunos, es algo bellísimo, pero es algo duro para ellos. A mí me da mucho coraje cuando en los grupos alguien está tratando de hablar y decir algo y se empiezan a burlar porque no logra acabar por decir lo que quiere. Pero es muy común porque ellos están transformando el lenguaje, están tratando de apropiarse de palabras de los otros y de las propias, y a veces no logran construir. Entonces, en este mundo virtual, ahorita ustedes son muy respetuosos, pero los chavos dentro del mundo virtual a veces no respetan el uso del micrófono, a veces no respetan que el otro opinó algo distinto y que yo no pensaba, y el puro hecho del gesto de o cualquier cosa es duro en este tiempo. Entonces, yo te diría, no es tan fácil, pero del lado del hogar, la responsabilidad creo que se acotaría a permitir y posibilitar que los espacios sean lo más adecuados para lograr que él se sienta absolutamente como si estuviera en otro mundo, no interrumpido, que no vea al papá y la mamá pasar por atrás de ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, acá me puse la pared y así, ustedes me ven a mí y también por respeto no los distraigo, ¿no? Más que enfoquen lo que digo. Y en el caso de la clase, es un poco como ya él también, el que tiene que tomar la palabra, si es que quiere. Lo que yo le diría es decirle, sabes que si te callas, te quedas con 1000 dudas. Quizá hay otras formas de decir, no necesariamente aquí. Es como ustedes ahora decían, bueno, mucha información, a lo mejor necesita uno procesar algo y después puede uno opinar algo. Entonces, expresar, que pueda expresarle al profesor, aunque sea por correo electrónico, una duda, ¿no? Invitarlos a que no se queden callados, no solo implica que tengan que hablar todos en la sesión, porque a veces ellos piden, hay que tener interlocución, hay que hablar.
Y de verdad, cuando los he tratado de hacer hablar en distintos grupos, a veces están callados todos. Y alguno ya rompe el silencio y abre la palabra. Entonces ya cuando abren, a veces ya se empiezan a encimar, entonces uno tiene que dar para, ¿no? Pero hay quien se queda callado siempre. Entonces yo lo invitaría a hacer eso, o sea, a que identifique también con qué maestros él se siente cómodo para eventualmente expresar su opinión. Pero sepamos que si tu hijo es pues tímido, si tu hijo tiene el tono de voz un poco más bajo, todo esto les dificulta ahorita en el Zoom, es difícil. Es difícil expresarse por este medio. La voz se te escucha diferente, te ves diferente. Entonces, más bien, por eso insisto, creo que es labor de nosotros los profesores el identificar a esos chavos, ¿no? Y hacerlos hablar, invitarlos a hablar. A ver tú, Christopher, ¿cómo estás? A ver qué piensas. No para forzarlos, sino para invitarlos a que abran la palabra. Excelente, gracias, Javier. ¿Alguien más? Pues más bien, algunos te han puesto que los dejaste sin palabras. Sí. No, Gracias, que muy interesante. yo creo que no hay que quedarnos sin palabras, porque de pronto el quedarse mudo, también inhibe y angustia. Más bien si les propongo la próxima vez, vamos a experimentar un poco con todo esto. Para no dejarlo solo en palabras, yo les invito a que si ustedes se animan, quien quiera, papá o mamá o ambos, solos, con uno, con una, con dos, todos los hijos que tengan, pero sí hacerles una pregunta, nada más, una pregunta que me anoté por acá. Ajá, sí, es que le pregunten a su hijo o a su hija con la que crean que tienen más dificultad para saber algo de él o así, ¿qué necesita, qué necesita de ti, de ustedes, para sentirse mejor en este tiempo de cuarentena, de encierro? Decirle, ¿qué necesitas de mí para sentirte mejor en este tiempo? Y vamos a ver qué pasa. Encuentren el momento preciso, procuren que no estén los hermanos, procuren, si es con el marido, con la esposa, pues pónganse de acuerdo. No van a hablar, no va a ser una conversación ahora, es, oye, nada más voy a preguntar y guardamos silencio. ¿Qué necesitas de mí para vamos a ver qué pasa? Y a partir de esa pregunta, además de lo que les digan, vamos a ver qué pasa con la relación en esos días. Porque yo creo que pueden pasar cosas por preguntar solamente. ¿Sí? Y nos vemos la próxima. Bueno, Muchísimas gracias, Javi. gracias a ustedes. Que estén Gracias muy a todos bien. los que nos acompañaron. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes.